regalas una nueva cruz y tengo miedo de perder tu luz. A nuestro querido padre Guillermo Carmona, que para los que ya estamos muchos años en Schoenstatt, sabemos que él estuvo con nuestra familia de Nazaret desde mucho antes que tengamos santuario, como padre, como educador y amigo, acompañando nuestro crecimiento y nuestra formación a través de sus libros, de sus charlas, de sus retiros, pero sobre todo de su fiel y cálida compañía. Así que gracias y bienvenido a Nazaret del Padre, a Villa Ballester. Muchísimas gracias. Gracias también por esta oportunidad de estar con ustedes de esta forma. Y ya tendremos muchas otras oportunidades de vernos personalmente. Qué bueno que esto virtual nos permita cortar distancia y sentirnos mucho más unidos. Así que soy yo quien tiene que agradecerles por esta invitación. Bueno, padre, la verdad es que es una gran alegría. Pero bueno, nosotros, como digo, usted conoce mucho de nosotros, tanto casi como nosotros, y en algunos casos quizá más. Primero quisiera preguntarle acerca del título, porque quizá nosotros no sabemos cuál es la historia de que por qué ese título, y sería lindo que usted lo comparta con nosotros. Bien. En realidad esta charla surgió de una invitación de Marisa Morán con la inquietud de motivar el amor al santuario a partir de nuestra historia. Recordábamos la frase que utilizaba muchas veces el padre Kentenich de ese historiador romano Salustio, alguien que vive en el año 80 antes de Cristo, que dice: todo reino se mantiene con la fuerza que le dieron origen. Por eso nos pareció interesante en ese diálogo poder tener algo respecto a la historia, a la presencia y al mañana de Villa Ballester. El título Un gigante desconocido fue más marketing, para ser honesto. En realidad es un título que el padre utiliza para el 31 de mayo, cuando dice en una de sus cartas que el 31 de mayo es un gigante desconocido. Sí, sí. Lo podemos aplicar en este contexto en forma mucho más sencilla. Creo que es bueno que se conozca todo lo que se ha desarrollado en esta tierra de Villa Ballester, que tanta importancia ha tenido para todo el movimiento en Argentina. Gracias, padre, qué lindo lo que dijo. ¿Y qué resuena en usted en primer lugar cuando escucha la expresión santuario de Villa Ballester? Lo primero, resuena el comienzo del movimiento de Schoenstatt en Argentina, lo cual no es poco decir, es algo muy importante. Resuena lógicamente la presencia de las Hermanas de María en nuestra tierra. Resuena el lugar visitado muchas veces por el fundador de Schoenstatt. Resuena en mí también una comunidad muy fiel al padre Kentenich. Y también un lugar muy querido, porque yo trabajo con matrimonio y familia, y Ballester es una tierra donde nació, junto con Milwaukee, los santuarios del hogar. En realidad nacieron mucho antes, porque Milwaukee, el primer santuario del hogar que me dice el padre Kentenich fue el 14 de octubre. Mira qué coincidencia, 2 días antes del día que estamos, digamos así, teniendo este encuentro, del año 62. Pero ya en Villa Ballester ya existía mucho antes. Por eso resuena en mí muchas cosas que asocio con la tierra de Ballester, y también una familia que se ha ido perfilando con una misión clara a lo largo de la historia. Qué lindo, qué lindo. Y, por ejemplo, si quisiéramos decir, ¿qué le regaló el padre fundador? Porque, bueno, a nosotros muchos somos antiguos, pero otros son nuevos, y queremos que lo diga en sus palabras, ¿qué le regaló nuestro padre fundador a Villa Ballester y qué le regaló Villa Ballester al padre fundador?
Bueno, yo creo que el padre fundador le regaló a Villa Ballester, al movimiento estamos hablando, una identidad y una misión. Identidad, misión, dos elementos concomitantes y muy importantes. El padre, bien lo sabemos nosotros, o muchos de nosotros, llega a Villa Ballester en el año 47. Según las crónicas, llega el 29 de mayo del 47 con la gran inquietud de buscar aliados para la misión de transformar no solo el mundo, sino también de encender el corazón de la gente con la persona y la presencia de María. Año 47, imaginemos cuánto tiempo hace ya de todo esto. Y ahí están las primeras hermanas de María que llegan en el año 35 a Argentina, invitada por los palotinos, especialmente por un palotino que yo tuve la suerte de conocerlo, que se llamaba el padre Alfonso Weber. Alfons Weber es un personaje que aparece bajo la protección de María en los primeros tiempos de Schoenstatt, cuando allí en el año 12-13 se produce esta revolución, digamos así, que comienzan los jóvenes, que se llamó luego la Revolución de la Huerta, y ahí estaba Alfons Weber metido. De luego más tarde se hace misionero, llega a Argentina, está a cargo de la pastoral de la gente de habla alemana, y siendo él schoenstattiano y muy fiel al padre Kentenich, decide invitar a las hermanas de María. Y entonces vienen las hermanas a Villa Ballester, donde él era también asesor, el padre Alfons Weber en sus inicios, y se llega a Villa Ballester. Villa Ballester, por lo que yo sé, llegan inmigrantes en 1913, creo que más tarde, creo que también, en el año 33, y el lugar es fundado por hermanos catalanes que llevan ese nombre, Ballester Flotat o algo por el estilo, pero el nombre Ballester viene entonces de estos primeros inmigrantes, digamos, catalanes, y luego más tarde se va desarrollando todo esto, ¿no? Las hermanas llegan y por lo que tengo entendido, no existía todavía el Marienheim, sino que vivían primero en una familia de apellido Eckstein, o Eckstein, depende de si querés decir en alemán o en castellano. Y en esta familia Eckstein, ellas están, luego esta familia dona el lugar para el Marienheim, y cuando el padre llega, 10 años más tarde, llega al Marienheim, ¿no? Entonces, ¿qué le regala el padre Kentenich fundamentalmente a Schoenstatt en Ballester? Yo diría eso, ¿no? Su presencia. Cuando él llega, tiene una charla que es conocida, donde dice algo así, ¿no es cierto? Como que la Madre de Dios quiere renovar el mundo por nuestro intermedio y quiere regalar ese movimiento desde aquí. Y no quiere hacerlo sola, sino a través de instrumentos suyos. Por eso nuestra gran tarea es el instrumento, dice el padre Kentenich, y ella ya se ha glorificado, que es interesante la presencia, el verbo en presente, ella ya se ha glorificado aquí, ella ya se ha establecido aquí, ¿no? Por eso le regaló esto, después podemos ver más en qué consiste esa identidad y esa misión. Y bueno, Villa Ballester, ¿qué le regaló al padre? Le regaló, yo creo, hijos fieles y comprometidos, las dos cosas, hijos fieles y comprometidos, y le regaló también el comienzo del movimiento de Schoenstatt en la Argentina, a través de la presencia de las hermanas, y un compromiso, yo diría también le ha regalado al padre Kentenich un compromiso, una gran inquietud que llevó en el corazón en esos años del 47 al 52, que fue la construcción del primer santuario en Argentina, el Santuario Nacional en Nuevo Schoenstatt. Creo que le ha regalado también el movimiento al padre Kentenich un deseo muy hondo de que él sea el centro
como un punto de contacto importante para todo Schoenstatt. Y, por ejemplo, nosotros tenemos, sí, también, acá me dice Emilia, la fidelidad en el exilio. Esto fue muy típico de Ballester, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros somos orgullosos de esta frase, pero a ver, ¿cómo interpreta usted esa insistencia que el padre golpeaba con la mano en la mesa y decía, como en esta charla que tenemos aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, ha de ser esa transformación del mundo, esto que usted mencionó? Para los Siempre me que llamó la atención esa insistencia y que ustedes lo tienen en la misión del santuario y de la familia de Villa Ballester, ese desde aquí, ¿no? Yo creo que el padre lo que quería era motivar y comprometer a una vivencia presente de la fe. O sea, no en cualquier lugar, sino desde aquí, ¿no? O sea, como hacer colocar un acento muy concreto, de que la gente se comprometa con ese lugar. Evidentemente no es una frase exclusiva, sino una frase inclusiva. No está diciendo que solo desde aquí, pero sí claramente desde aquí. Es incluyente, no excluyente esa formulación desde aquí. Podríamos decir que desde todo santuario se manifiesta, ¿no es cierto?, ese deseo de la Virgen de conquistar el mundo, etcétera. Pero es muy bueno, me parece a mí, pedagógicamente y pastoralmente lo que él hace, con una conciencia seguramente muy clara de que es bueno que todo eso se realice desde este lugar, desde el comienzo mismo del lugar. Es bueno que al comienzo el padre Kentenich insista que no se trata simplemente de algo que existía en Europa, el santuario original estaba en Europa, o en Nueva Helvecia, el santuario filial ya estaba en Nueva Helvecia desde el año 43, entre el 47, cuando se pronuncia esta frase por primera vez, y bueno, en varias oportunidades, ¿no? El padre desde Villa Ballester insiste esto desde aquí. Y para los que tampoco no lo conocen, ¿cómo fueron? Porque nosotros tampoco estábamos allí. ¿Cómo fueron las primeras visitas del padre Kentenich a Villa Ballester? Bueno, el padre se aloja ahí en Marienheim, muy distinto el Marienheim que nosotros conocemos al Marienheim que fue en sus inicios. Hemos visto algunas fotos sobre de cómo era antiguamente todo esto. Era un lugar muy sencillo, tenía un patio, algunas piezas, y el padre Kentenich estuvo allí, ¿no? Cuentan que ya desde entonces cultivaba esa costumbre de rezar el rosario, caminando, digamos así, por ese antiguo patio. Se cuenta que la casa era muy modesta, que tenía piezas muy húmedas, que incluso cuando llega a Kentenich no había agua corriente, no había un baño, digamos, privado, sino que se utilizaba uno común de chapas ubicado en el mismo patio, o sea, con una precariedad muy grande. Sí. Y bueno, él se establece ahí, que hizo que Kentenich allí caminaba, ¿no? Muchas veces las 8 cuadras con frecuencia a pie para tomar el tren cuando tenía que ir a otros lugares. Y estando él allí, entonces atendía gente que llegaba a conversar con él, pero sobre todo estaba a disposición de las hermanas de María. Aquí yo quisiera decir algo que me ha impresionado mucho, ¿eh? Que es el compromiso del padre con su gente. Dicho de otra manera, cómo él manifestó su paternidad en el compromiso real con aquellas personas que lo consideraban en forma especialísima su padre, y fundamentalmente las hermanas de María. Yo tuve, entre paréntesis, una experiencia muy bonita este año. Fui por primera vez a conocer en la colonia San José, en La Pampa, el lugar donde el padre Kentenich en diciembre, no recuerdo bien de qué año fue, creo que el 51, pero tengo que confirmarlo, no me acuerdo bien exactamente, pero va el padre y está muy poquitos días ahí, simplemente va allí, en realidad casi está un día,
para visitar a dos hermanas de María que estaban allí en esa colonia de San José, colonia de alemanes en aquel tiempo, hoy en día absolutamente perdido en medio de la pampa. La fidelidad del padre, lo mismo en Cuatraché, el hecho de que el padre vaya a visitar a sus hermanas en un gesto enorme de su paternidad. Bueno, eso lo hace especialmente en Villa Ballester, y por eso él todas las mañanas, porque cuentan las hermanas, tenía una meditación matutina, y en esa meditación era él quien les daba esa meditación, y por supuesto aprovechaba también los almuerzos para estar en contacto con las hermanas. Por supuesto que años más tarde, no en el 47, sino años más tarde, dio retiros espirituales, especialmente a comunidades que hablaban alemán, porque el retiro lo daba en alemán los padres del Verbo Divino, y sobre todo los padres de la Sagrada Familia, que allí entre paréntesis dio un retiro de 4 semanas, imagínense ustedes. Y ahí tuvo él una enseñanza muy interesante, porque, bueno, a esta altura del partido ya se conoce todo eso, ¿no? Las hermanas de María tenían una problemática muy seria con su superiora general, que la había elegido el padre Kentenich ad vitam, o sea, por toda la vida, como era antiguamente con los jesuitas, y él se da cuenta que, en fin, no resultaba esta hermana, esto ya es conocido entre tanto, ¿verdad? Entonces la pregunta de él era, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Qué señales me da Dios para poder cambiar esta situación? Y ahí los padres le comentaron que ellos habían tenido la misma problemática, también querían que su superior fuese por toda la vida, pero debido a la problemática que tuvieron, decidieron cambiar eso, y entonces lo pusieron por 12 años. Bueno, eso fue para el padre una enseñanza, pero eso se dio cuando él daba ese retiro allí de 4 semanas. Por supuesto que visitó también a los palotinos que estaban en Turudera, pero fundamentalmente lo que hizo fue dedicarse a las hermanas de María. Y bueno, de ese tiempo tenemos muchas charlas de él. Entre paréntesis, las hermanas publicaron un libro hace tiempo ya, 2, en realidad, que se llaman Documentos. Este, por ejemplo, es del Santuario del Padre, en donde hay muchas presiones del padre Kentenich y muchos otros, seguramente, documentos que hay donde él habla a las hermanas, y que las hermanas han tenido la bondad de compartirla con nosotros. Ya que vamos por la historia tan rica, que sí que la tenemos, ¿nos podría develar y explicar mejor el significado de la misión del santuario de Villa Ballester? Que si bien lo conocemos, queremos su visión. Gracias, muchas gracias, Salva, por esta posibilidad de compartir. Cuando ustedes en el año 75, si mal no recuerdo, el 18 de septiembre, creo que fue, del 75, lograron formular su misión desde aquí en Fidelidad Crucificada, forjemos el Nazaret del Padre. Definieron algo muy, muy rico, realmente me pareció a mí cuando lo conocí, cuando tuve posibilidades, digamos, de estar en contacto con ustedes sobre este tema. Me pareció muy rico. Bueno, yo creo que hay 3 partes fundamentales dentro de esta misión. Primero, lo que conversábamos recién, la palabra desde aquí, ¿no? Esas palabras del Padre cuando llega, el 29 de mayo, el 47, que no es exclusivo, sino inclusivo. Desde aquí se dieron muchas cosas. En primer lugar, se apoyó la participación desde ahí, desde Villa Ballester, del terreno y la construcción del Santuario Nacional, pero no solo de ese, sino también de otros santuarios, desde aquí, ¿no? El santuario del año 52. Y esto que yo les mencionaba, porque le quería mencionar este texto de Documentos del Padre, porque hay muchas cosas, digamos así, que el Padre les pronunció a las hermanas. Quiero leer solamente 2 para no aburrirlos. La primera dice del 15 de octubre del 48. Debemos formar en nosotros un hombre nuevo y ser capaces de plasmarlo en nuestro ambiente. Ustedes saben que esto es difícil y que para ello necesitamos el auxilio de la gracia. Debemos crecer en profundidad
Estos son dos grandes ideales que están ante nosotros y hacia los cuales debemos aspirar. Por esto que necesitamos un santuario. A mí no me agrada rezar, mantén en alto el cetro, desde aquí construye un mundo, sabiendo que falta el santuario. Necesitamos aquí un santuario, no se aflija, lo vamos a conseguir. Solamente tenemos que pedirlo y rogárselo filialmente a la Virgen, ¿no? Y eso, bueno, desde aquí el movimiento de Schoenstatt en Villa Ballester, los grupos que entonces existían, dieron un apoyo muy, muy importante. Hay varias páginas aquí sobre el tema y muy largo, ¿no? Hay un testimonio bonito que está en la página 22 de 23 de este mismo librito, donde dice lo siguiente: en la noche del 21 de junio del 49, el padre había ido a visitar al señor Meurer, o Meurer, depende del alemán, ¿no es cierto? Meurer, para pedirle ayuda respecto a la edificación del santuario, estamos hablando de Nueva Schoenstatt, y de la casa provincial de las hermanas. Después de 1 hora y media de esperar, le avisan que dicho señor, este señor Meurer, había tenido un accidente, había sido atropellado por un ciclista. Al día siguiente, no, había atropellado él a un ciclista. Al día siguiente el padre interpreta este acontecimiento y dice, ustedes se preguntarán cómo pudo suceder esto, o mejor dicho, ¿para qué? Creo que este señor nunca había atropellado a una bicicleta. ¿Cuánta esperanza tenemos puesta en esta conversación? Pero ahora debe examinarse hasta descubrir si verdaderamente puede decirse esto era justamente lo que quería. Me gustaría mucho poder transmitirles la actitud de que aun cuando las cosas no se den como pensábamos, lo que Dios permite son los mejores pañales y por eso justamente es lo que yo quería. Y después sigue diciendo que de todas maneras la Virgen va a construir allí un santuario. Bueno, yo creo que ese desde aquí es la primera parte, ¿verdad? O sea, desde aquí el padre va a Luján en el mismo año 47 cuando llega, el 9 de junio, va a Luján, conoce nuestro santuario nacional. Desde aquí recibe el telegrama anunciándole la visitación canónica. Estando allí en Villa Ballester, recibe ese telegrama donde le anuncian que va a haber una visitación por parte del obispo de Treveris, y también las primeras cartas informativas de lo que había sido la visitación la recibe él aquí, en Villa Ballester. Desde aquí él empieza a escribir la famosa la Perlonga, de unas 600 páginas. La primera parte la empieza a escribir aquí, si bien llega más tarde, días posteriores, va a Chile y ahí el 31 de mayo la coloca la famosa carta, la primera parte de la Epístola Perlonga. Otras partes le escribe también desde Villa Ballester, la segunda. Por eso ese desde aquí tiene que ver con esa realidad. De aquí surge la corriente de los santuarios hogares, inspirada, ¿no es cierto?, por los rinconcitos marianos, Marianische de las familias, de las comunidades alemanas, es muy inspirado por el padre Boskam, Carlos Boskam. Por eso me parece que esto desde aquí significa tomar conciencia, esa primera parte de la misión, de que no se trata de otros lugares, sino que se trata desde este lugar como lugar de gracias, como lugar de vida, como lugar de impulso y sobre todo de misión y de tarea. La segunda parte es en fidelidad crucificada. Cuando lo leí yo, me pareció extraordinariamente kentenigiano esta segunda parte, muy de Kentenich, ¿no? La fidelidad era una virtud muy, muy, muy querida por Kentenich. Él decía, si yo alabo a una persona, pero si sienten que yo digo que era una persona fiel, treu en alemán, si era una persona fiel, le estoy haciendo el mayor de todos los halagos imaginables. En realidad la fidelidad es una virtud positiva y no negativa, y significa sencillamente cumplir promesas hechas. Por eso la persona fiel es aquel que cumple aquello que dice, y el tipo que no cumple eso, o la persona que no cumple eso, es una persona infiel, no es infiel en fin, en el sentido, por ejemplo, sexual, que muchas veces se utiliza en el campo del matrimonio, sino que fidelidad es cumplir las promesas.
Por eso a mí me gusta mucho en Fidelidad, ¿no?, esa frase, definición de fidelidad de Kentenich, que dice así: es conservar en forma alegre, lozana y probada el primer amor. No encuentro otra definición sobre fidelidad mejor que esa del Padre, ¿no? Conservar en forma alegre, lozana, es decir, plena, y probada, el fuego del primer amor. Eso es la fidelidad. Por eso es un compromiso muy pleno. Ser fiel es comprometerse con la inteligencia, la voluntad y los afectos a aquello que uno se ha comprometido a cumplir, ¿verdad? En definitiva, se es fiel a quien se ama. Por eso la fidelidad tiene que ver con el amor. Se es fiel a quien uno ama. Uno es fiel a aquello que ama en serio, ¿no? Ahora, interesante la segunda partecita, fidelidad crucificada. Yo creo que este adjetivo aquí en esta parte significa que la familia sufrió, junto con las hermanas de María, todo lo que significó el exilio del padre Kentenich, el exilio de esos 14 años, quizás la comunidad que más, junto por supuesto, sacando las hermanas de María, la comunidad que más vivió en esa catacumba interior de dolor y sufrimiento, sabiendo que su fundador estaba desterrado por la iglesia. Creo yo que eso es algo fuerte, ¿verdad? Vive esa fidelidad en la crucifixión. Y significa también que aún a veces ser fiel cuesta, y ser fiel cuesta en el sentido de que puede exigir muchas veces renuncia. Se es fiel cuando uno realmente es capaz de renunciar por la persona o por la causa, por la cosa que uno ama. A veces puede ser su propia profesión, su propia vocación, su propio trabajo. Que uno esté dispuesto a sacrificarse por eso, hace de que esa fidelidad sea mucho más plena, más rica, más absoluta. Por eso esa segunda parte, en fidelidad crucificada, tiene enorme contenido y enorme riqueza apostólica y personal de motivación espiritual. Y la tercera parte, Nazaret, ¿no? Nazaret del Padre, lo sabemos, Nazaret es el símbolo de la familia. Es hermoso esto que usted nos dice, porque sí, nosotros, bueno, lo vivimos en carne propia y quizá la historia de Ballester es muchísimo más rica en la época previa a tener un santuario y tan anhelado que todavía nos pasa que llegamos y 2 cuadras antes nos palpita el corazón, porque toda esa historia fue muy rica y un santuario muy deseado desde 1935 y recién en 1980 pudimos tenerlo, y esa época de catacumbas nos marcó sin duda, porque que la iglesia ahora, que este sábado la peregrinación se haga desde la catedral, para nosotros es algo que no lo vivimos nunca, Padre. Entonces, creo que Dios es fiel con sus planes, pero mientras tanto, en el mientras tanto, hubo mucha gente que entregó su vida y muchas cruces negras fieles a ese amor a la alianza. Y muchos que se fueron, porque en ese momento Schoenstatt parecía que no era muy católico, y era maravilloso la fidelidad de esos primeros, ¿no? Así es, así es. Y con respecto a nuestra misión, nosotros tomamos Nazaret, es una escena bíblica, con un rico contenido que quizá usted lo pueda explicar mejor que nosotros. Sí, bueno, Nazaret no era una familia idílica. Imagínense, era una familia fugitiva. Estamos hablando del Nazaret original, ¿no? Sí. De fugitivos, una familia que tuvo que pasar la experiencia de ida a Egipto, con forasteros, con personas que estaban exiliadas. Una familia donde San José era el protector, el servidor y el promotor de la vida. La madre era la que regalaba el amor materno, la unidad, el amor, la comunión, típico de la mujer, ¿no? En una familia. Nazaret es símbolo de familia, y ese hijo que va creciendo en edad, sabiduría y gracia y autonomía, como dice
uno de los evangelios, San Lucas, ¿no? Pero también Nazaret es símbolo del hogar. Y yo creo que esto es valioso tenerlo en cuenta, ya veremos por qué. El hogar, ¿no? O sea, creo que hay una frase de Nietzsche que el padre Kentenich siempre menciona, que dice así, traducido al castellano: graznan los cuervos, graznan los cuervos aleteando. Sus alas se dirigen a la ciudad, pronto nevará. Ay de aquel que no tiene hogar. Y a Kentenich le llega mucho esa frase, Ve dem der keine Heimat hat, o sea, hay de aquel que no tiene hogar, ¿no? Me parece a mí que es símbolo del hogar, del nido originario, llamaría Rabindranath Tagore también. Por eso el Nazaret como nido y como lugar es el espacio para crecer, allá aprendemos a amar, a luchar, a buscar nuestro propio espacio y a aprender verdaderos valores, ¿no? El valor del amor, el valor del respeto, el valor de la confianza, el valor de la paz, el valor de la unidad y sobre todo el valor de la fe, ¿no? Porque en realidad la familia cristiana es el santuario de la vida donde se aprende a rezar, ¿no? Por eso me parece a mí que Nazaret es también, junto con ser un símbolo del hogar, un símbolo del nido, es un símbolo del trabajo, ¿no? De ganarse el pan con el sudor de la frente, es símbolo del trabajo. Ahí nadie lo tenía fácil, ninguno de los tres, ni Jesús, ni mucho menos la Virgen, ni menos San José. O sea, eran laburantes en serio. Por eso también el ganarse el pan es un símbolo de Nazaret. Nazaret no es solamente lo idílico de estar en familia, sino que es trabajar para poder subsistir. Y me parece a mí que bueno, la pregunta, porque Nazaret en realidad, y esto vale para nosotros, vale para ustedes, especialmente los nazarenos, Nazaret es una misión, no es solamente un lema, no es solamente una linda frase, no es una realidad idílica, sino que es una misión. El mundo necesita familia y familias. Vivimos el prestigio terrible de los vínculos y familia es eso, es vínculo, ¿no? Una realidad donde los vínculos están tan frágiles, donde la gente no quiere asumir vínculos. Cuanto más light sea la vida, mejor, cuanto menos compromisos, mucho mejor. Y sin embargo, eso genera mucha soledad, mucha inseguridad, mucha sensación de vacío. Por eso el mundo necesita de ese hogar y de ese nido, donde se trence el amor verdadero y auténtico, ¿no? Por eso a mí me parece que es una gran misión poder vivir ese espíritu de Nazaret en todos los ambientes de nuestro mundo, es vivir el retoño del amor en la sociedad concreta de una Argentina en la que nosotros estamos muy probados también en esta realidad de lo que es ser familia. Creo que uno de los grandes problemas en este momento de Argentina ya que es lo económico, pero va empezando a mejorar. Pero sin embargo hay tanta falta, digamos así, de unidad y de comunión, y a veces puede ser que los dirigentes, lejos de trenzar lazos verdaderos de comunión, están muchas veces queriendo sin querer, no nos juzgamos intenciones, van generando como situaciones muy crispantes, como lo que estamos viendo estos días también, no solo en el campo de la educación, ¿no? Por eso creo que Nazaret es eso, es fundamentalmente una experiencia maravillosa, extraordinaria, de lo que es una misión para el tiempo contemporáneo. Se me pasó un pensamiento que es el siguiente: cuando uno dice una familia, ¿qué es eso, no? Lo sabemos, tenemos la imagen, pero yo creo que familias son fundamentalmente vínculos. O sea, si de golpe en el ejercicio maravilloso de la ley transaccional, de golpe viniera un marciano y nos pregunta, bueno, ¿qué es lo que es familia? A ver, nosotros somos marcianos, quisiéramos saber qué es familia, creo que le tendríamos que decir al marciano, familia son vínculos. Es decir, realidades que son estables, afectivas, que son perdurables, que son experiencias, digamos así, que influyen en nuestra vida, que nos liberan.
Eso en realidad son los vínculos. Y tenemos los vínculos con las personas, en la familia, los vínculos son fortísimos. El vínculo del padre con la madre, de la madre con los padres, de los padres con los hijos con los padres, de los hermanos entre sí. Vínculo a personas, vínculo al lugar como tales. No se puede vivir toda la vida bajo el puente, no se puede vivir toda la vida en cualquier lugar. Precisamos un nido también físico, entonces son vínculos a lugares. Dejamos esos no lugares para empezar a tener lugares que son nuestros. Y también vínculos también a valores, ¿no? Eso, lo que decíamos antes, o sea, vínculo a valores que de alguna manera determinan nuestra vida y nos exigen en el comportamiento matutino y nocturno a vivenciar todo lo que significa el respeto, el cariño, el amor, la confianza verdadera y sobre todo también los valores de la fe. Por eso al marciano le vamos a decir, querido marciano, si usted quiere saber lo que es familia, familia fundamentalmente es la realidad de los vínculos. Y ojalá que ustedes en Marte tengan esa misma experiencia de vínculos que trascienden la realidad puramente individualista. El vínculo es lo opuesto al sentimiento narcisista, donde la persona se mira al ombligo, es lo opuesto a la sensación, digamos así, de egoísmo personal y de egotismo existencial, para poder vivir una experiencia de salir del propio yo para ir al tú, a los otros, emanar del corazón muchas veces ansioso de poder regalarle a otros lo verdadero que uno tiene y poder entonces en esa experiencia de salir, que podríamos llamarlo con un término griego que es éxtasis, de salir de nosotros mismos para poder llegar al corazón de los demás, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, a ver, ¿qué es familia? Fundamentalmente son esos, son vínculos, ¿verdad? Y creo que esa es la gran tarea, creo yo, del movimiento en Ballester, en generar verdaderos vínculos. Vínculos también que no son vínculos a tintra de la familia, que no son hacia adentro de la familia, sino que son vínculos también hacia afuera de la familia. Creo que con eso le definí bastante bien, creo yo, lo que es esto de familia. Realmente, nos venía No a la sale. cabeza Walter Terruño, un montón de cosas, ¿no? Correcto. ¿Y cómo podríamos vivir mejor la misión de nuestro santuario? Nosotros en Villa Ballester. Un poquito ya lo explicó con esto de los vínculos, pero más allá de esto, la misión es más extensa todavía. ¿Cómo podríamos vivirla mejor? Bien, creo que desde el momento en que ustedes tuvieron la gracia, ¿no?, de poder tener el santuario ese 20 de septiembre, ¿no?, del año 80, que se bendijo el santuario de Bello. Qué curioso, ¿no? Ustedes dieron vida a muchos santuarios. Por ejemplo, el santuario de San Isidro no hubiera sido posible sin Ballester, ¿no? Dieron mucha vida a otros santuarios también que existen. Y desde el año en que llega el padre, el 47 al 80, imagínense ustedes, 40 años donde prácticamente vivieron del sueño, por así decir, de tener su santuario propio. Generaron vida, regalando vida fundamentalmente al Santuario Nacional, generoso, ¿eh? Bueno, a partir de ese momento ustedes empezaron a tener una fuente de comunión, de vida, de gracia. Y bueno, ¿cómo vivir nuestro? Yo diría en primer lugar hay que vivir la misión, ¿no? O sea, vivir la misión significa cuidar los vínculos, tanto naturales como sobrenaturales, los vínculos entre ustedes, los vínculos naturales y los vínculos lógicamente con el mundo sobrenatural, con el mundo religioso, con el mundo trascendente, con la mater, etcétera, ¿verdad? Yo creo que la mejor forma es hacer de los ambientes espacios nazarenos. Hacer de los ambientes. ¿Cuáles son los ambientes? Bueno, por supuesto, en primer lugar, la familia, pero también el lugar de trabajo. O sea, por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, suyo, Alba, que usted es médica, o sea, sus ambientes concretos, hacer de sus ambientes lugares nazarenos. Si yo trabajo, digamos, en una parroquia, hay varios de ustedes que trabajan en parroquias, hacer de ese ambiente de parroquia
un ambiente de Nazaret, es decir, donde estos vínculos se cultiven, fundamentalmente el vínculo del amor, por tanto también, ¿no? Donde se vivencien, digamos así, valores que mencionábamos antes. Creo que también ustedes pueden vivir bien su misión cuando la casa del niño sigue siendo también una carta de presentación, pero también un lugar donde ustedes ofrecen eso que es el servicio a los más carenciados y necesitados de la sociedad. La familia nazarena no fue una familia pudiente, no fue una familia que tenía un castillo, digamos así, o un lugar, un palacio, un palacete donde vivir. Tienen que haber vivido, no tenemos muchos textos, pero cuando Jesús dice, ¿no es cierto? En fin, en una imagen, una hipérbole, no es real, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, lo que está diciendo es que él mismo vivió una situación seguramente muy carenciada, ¿verdad? Es decir, no de pobreza, no de miseria, pero sí de carencia. No tenía, digamos, como se dice hoy en día, no tenía manteca para tirar al techo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que la casa del niño sea una carta de presentación y ahí todo genera en climas de Nazaret, me parece muy bueno, ¿no? Creo que ustedes pueden vivir muy bien su misión acogiendo a la gente. O sea, que cada persona que llega al santuario experimente algo tan lindo que es familia, que se siente en familia, que no solamente esté para la misa y llegue para la misa y para las charlas. Padre, nos hace pensar en que la misión es tan actual y que cómo tenemos que recuperar ese Nazaret que forjaron los primeros, ¿no? Con tanta fidelidad, que fue crucificada sin duda, pero también con tanto amor. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, la primera palada, que la que está conmigo acá es Emilia, ¿no? Del Team Comunicación. Acá estaba encargada ella también de la Comisión de Relaciones Públicas. Estaba todo 18 de noviembre del 79, primera palada, comienzo de la construcción de nuestro santuario. Todo estaba coordinado, persona por persona, a las 16:30 debía comenzar todo, y así fue. Y hasta de la convivencia familiar, de cada detalle. Esto es toda fidelidad, ¿no? Es nuestra historia. Como decía, ellos mandaban panfletos, como hacemos ahora que vamos a la calle, bueno, acá tenemos un modelo de panfleto que dice: Cristo llegó al mundo por María, lleguemos nosotros a Cristo por María. En Colón 650 tiene su santuario la Virgen María, desde el cual derrama gracias sobre todos los que acuden a ella, para honrarle y pedirle por todas aquellas intenciones. Queremos realizar el 7 de noviembre, el mes dedicado a la Virgen, uniéndonos como hermanos. Todo esto es historia vivida, ¿no? Como ellos querían y pretendían hace ya muchos años abrirle el corazón y las puertas a la Virgen, y lo lograron. Ahora lo nuestro es poder mantenerlo. Ahora estamos y vamos con la última pregunta que le acabo de hacer: ¿cómo podemos recuperar la misión y conquistar las gracias del santuario desde nuestra realidad actual? Bueno, es una excelente pregunta esta, porque después de casi 40 años de historia, la familia de Villa Ballester pudo tener ese 20 de septiembre del 80 su anhelado santuario. Interesante este gesto de donar la vida para otros, Santuario Nacional, luego el Santuario San Isidro, etcétera, que llegaron a ser lo que son, gracias concretamente a esa colaboración de Capital de Gracias, etcétera, del santuario de la familia de Villa Ballester. Bueno, a partir de ese momento, santuario como fuente de comunión, de vida, de gracia, le permitió, digamos, vivir entonces, propiamente dicha, una misión que fue la que ustedes encontraron.
¿Cómo hacer, no es cierto?, para difundir más las gracias del santuario. Yo diría, en primer lugar, hay que vivir la misión, no solo transmitirla de palabras, sino vivirla. Las palabras movilizan, pero son realmente las vivencias las que conmueven y realmente transforman. Y para eso lo que yo decía antes, de cuidar muy fuertemente los vínculos naturales y los vínculos sobrenaturales. Pero me parece a mí que para difundir el santuario lo mejor es hacer de los ambientes donde uno desarrolla su vida ambientes nazarenos, que, que la gente donde uno, digamos, que el mundo del trabajo, el lugar donde yo trabajo, el lugar, por supuesto, mi familia, la parroquia en la cual yo trabajo, varios de ustedes trabajan en parroquias, el mundo, digamos así, de amistad y de sociabilidad en la cual nos desarrollamos, que en todos esos ambientes nosotros generemos ambientes de familia, de verdaderos vínculos. Creo que la mejor forma de transmitir y comunicar, digamos así, lo que es el santuario de Villa Ballester. ¿Cómo podemos hacer para difundir las gracias del santuario de Villa Ballester? Hoy, recuperar esa misión de los primeros y activarla y reencendernos. Ha sido una gracia extraordinaria el que ustedes hayan podido tener su santuario después de 40 años. Han sido generadores de vida, han infundido enormemente gracia de existencia y de vida al Santuario Nacional de Villa en Nuevo Schoenstatt. También otros santuarios se han enriquecido con su entrega y después de casi 40 años ustedes tienen la gracia de poder tener su propio santuario. Creo que hay tres formas fundamentales para poder vivir nuestro santuario. La primera de ellas es dar un testimonio de Nazaret en todos los ambientes donde nosotros estamos. Me parece central eso. O sea, en Nazaret no se da solamente por la proclamación de la palabra, sino por el testimonio de la vida. Y en todos los ambientes donde nosotros trabajamos, en todos los ambientes donde estamos, la familia, el lugar de trabajo, las parroquias en donde servimos, los ambientes de amistades y de sociales que tenemos, que en todos en esos momentos nosotros creamos ambientes nazarenos. Creo que es la mejor forma de difundir el santuario y la misión de nuestra familia en Villa Ballester. Y esto es una tarea enorme, generar vínculos, que en los lugares donde estemos la gente esté contenta, se sienta en familia, en una Argentina tan crispada. Sin embargo, generemos ambientes de unión y comunión. Eso lo primero me parece fundamental. Lo segundo que me parece central, importantísimo, es el hecho de difundir el santuario, invitando a mucha gente a que venga al santuario. ¿Qué significa esto en concreto? Y significa muy claramente que sería muy bueno, muy saludable el que nosotros logremos propiamente invitar cuando veamos una necesidad, una carencia, una pérdida, una soledad, personas que están angustiadas, personas a quienes la vida de alguna manera los está tratando mal, poder decirle, vaya usted al santuario y coméntele esto que me acaba de comentar a mí, a la Santísima Virgen. Es algo muy lindo. El domingo pasado yo estuve en Nuevo Schoenstatt porque la hermana María Sol me invitó a participar en esa Galería de la Luz, que eran personas que habían sido especialmente ejemplares en la historia de Schoenstatt, y me convocó a mí para que yo hablara de una chica de La Plata que se llamaba Ana Gamboa. Ana Gamboa era arquitecta, terminó, digamos así, su arquitectura, y era una persona con enorme vivencia de encuentro con el santuario, ella personal. Y una de las cosas maravillosas que esta mujer hizo, junto con un compromiso social muy grande y de una ayuda muy fuerte a muchos de sus compañeros de estudio de arquitectura allí en La Plata, fue justamente convocar muchísima gente al santuario, para que estando en el santuario le comentaran a la mater lo que le había sucedido y vivido, y pudiesen encontrar la paz, cobijamiento, de alguna manera
un cambio en su vida, la transformación, y se sintieran útiles frente al mundo, es decir, el envío apostólico. Yo creo que lo segundo que podemos hacer ciertamente es convocar a mucha gente a que conozca el santuario y que conociendo el santuario vaya descubriendo lo grande que la Mater regala allí, esa gracia sobre todo de ser Nazaret. Y lo tercero que podemos hacer, sin duda mucho, además de vivir nosotros nuestra propia misión en los diversos ambientes donde estamos, además de convocar a mucha gente, creo que lo tercero que podemos hacer es ese compromiso con los más necesitados. Y ahí yo creo que la casa del niño, como una especie de emblema del servicio a los más carenciados, es algo muy bonito que ustedes pueden seguir regalando a mucha gente, a muchas personas. ¿No? Creo que acoger esa carta de presentación que es la Casa del Niño es algo sumamente importante, ¿no? Y bueno, por supuesto también cultivar el vínculo al Santuario Nacional me parece muy valioso porque allí hay una comunión de espíritu entre ambos lugares, una comunión de espíritu entre lo que es el santuario del Padre, Santuario Nazaret, y el Nazaret del Padre, que es la familia de Bella Ballester. Creo que ese contacto también es sumamente saludable y muy enriquecedor, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo más importante que ustedes pueden vivenciar de cómo transmitirlo. Además está decir que hay dos presupuestos para eso. Primero, uno mismo tiene que visitar muchas veces el santuario, comentarle a la Mater lo que le está viviendo, está sufriendo y gozando de la vida, y junto con poder nosotros vivir, digamos así, la vinculación nuestra al santuario, poder tener nuestros santuarios del hogar, que nació justamente, como mencionábamos, en Villa Ballester, vivenciar también nuestros santuarios del hogar como una imagen, como una expresión viva de lo que es el santuario de Nazaret. Por eso todos los santuarios hogares, de alguna manera de ustedes, tienen que tener ese rasgo de ser santuario nazareno. Sí, gracias, padre. La verdad es que sí, es que sentimos que Ballester peregrina los domingos sin Alvis, pero a lo largo del año muchas veces. Siempre nosotros no tuvimos tanto tiempo santuario que para nosotros el Santuario Nacional sigue siendo el Santuario Nacional, la cuna, como el nido de ese pajarito que hay en el corazón de cada uno, ¿no? Un pájaro en su nido. Él sigue siendo el Santuario Nacional, así que, y lo demás tendremos tarea a conquistar, ¿no? Volver a ser el Nazaret que fueron los primeros, con las características del mundo de hoy, pero creo que también sí hay una difusión importante a todos los ambientes. La campaña va a la cárcel, a la villa, y nosotros estamos con el santuario abierto este año por primera vez, al principio con mucho miedo, pero la verdad que ahora que lo escuchó usted, las voces de Dios son las voces del tiempo, y el tiempo nos devolvió esto de que sí, cualquiera que pueda pasar por el santuario puede entrar, gracias a que está abierto, y esto que hacemos en la calle, bueno, la gente viene cuando puede. Entonces, ahora lo encuentro abierto. Bueno, ya tendremos todos los días, pero 2 o 3 días tenemos el rosario, la adoración y la Santa Misa, y tenemos sobre todo la alegría de tener peregrinos que van. Ayer había 40 personas. Esto es, estamos en camino, pero tendremos que conquistar mucho más. Pero bueno, agradecerle fundamentalmente, bueno, por supuesto, a Cristian que hizo posible esta transmisión, a Emilia que está acá haciendo todo lo que yo no sé hacer, y bueno, y a usted, padre, agradecerle, lo esperamos por Ballester para darle un abrazo y para que nos dé otra charla tan hermosa como esta, como siempre, y porque fundamentalmente después de tantos años escucharlo, para nosotros es tan emocionante como la primera vez. Muchas gracias. Muchas Su bendición y cerrar la charla con su bendición, Padre.
Cómo no, con mucho gusto. Nos veremos Dios mediante el día justamente de la Sagrada Familia, después de Navidad. Ahí me invitaron a celebrar la misa, como muchas veces lo he hecho, creo que es el 29 de diciembre, así que ya estaré con ustedes ahí justo en la fiesta de la Sagrada Familia. Vamos a pedirle al Señor entonces una bendición especial para ustedes, agradecerles también por esta invitación que me han hecho y pedirle especialmente al Padre Kentenich, nuestro Padre Fundador, que nos visite como nos visitó aquel día por primera vez en mayo del año 47 y nos siga visitando tantas veces como supo hacerlo en Marienheim, ahora en nuestro propio corazón y en nuestro propio santuario. Que por la intercesión de nuestra querida Madre, la Virgen María, Nuestra Señora de Schoenstatt, la oración de los ángeles y santos, los bendiga a ustedes y a todos los que van a ver este video, el Dios misericordioso y siempre fiel, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos, hasta cualquier momento. Bueno, gracias a usted y como siempre lo esperamos y lo esperamos con ansias pero si puede ser antes también, pero en diciembre lo esperamos y le agradecemos profundamente esta charla. Ok, adiós, gracias también a Cristian por esta transmisión. Adiós. Buenas noches.